Suerte, que les vaya bien. Gracias. Hola con todos, muy buenas noches. Bienvenidos al tercer encuentro de los ciclos de talleres de mayo. Vamos a esperar unos minutitos hasta que más de nuestros compañeros se sigan sumando a la transmisión. Recuerden, por favor, tener el micrófono y la cámara apagada para generar estabilidad en la plataforma. Les agradezco mucho. Dejo para que me pegara para verdad. ¿Qué tú quieres? Estudiantes que algunos de ellos compartir sus equipos, computadoras con otros miembros de Buenas noches, amigos, bienvenidos a Televistazo. Vamos acá, no.
Bienvenidos nuevamente a las personas que nos vamos sumando al espacio de talleres de los miércoles de mayo. Vamos a esperar todavía unos 2 minutitos más porque tengo personas que se encuentran uniéndose al espacio. Recordarles que para tener una mejor estabilidad en la plataforma debemos mantener nuestro micrófono y nuestra cámara apagada. Gracias por su presencia. Recuerden también que si tienen personas que se quieren unir a este espacio, pueden seguirnos vía redes sociales a través del Facebook, @VocesLibresEC, o la página Infórmate Pueblo y la radio comunitaria www.informatepueblo.com.com. Gracias. Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio al espacio de formación del tercer miércoles de mayo, ¿sí? Como nos hemos dado cita los anteriores miércoles aquí a las 19 horas. Agradecidos a todos porque sean partícipes de estos espacios formativos y de participación, que bueno, solo entre nosotros podemos ir forjando este tipo de plataformas y proyectos. En este día vamos a tratar el tema violencia de género y autogestión y nos acompañan Alexandra Serrano. Ella es psicóloga clínica, maestra en ciencias sociales con mención en género y desarrollo, psicoterapeuta especializada en atención a sobrevivientes de violencia sexual y conflicto armado, docente e investigadora universitaria. Y también doy la bienvenida a Nicole Maldonado. Ella es egresada de la Escuela de Sociología, Facultad de Ciencias de la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En la actualidad ella trabaja temas de desarrollo rural con mujeres, manteniendo el enfoque de género. Entonces, bueno, les doy la bienvenida a las ponentes, la bienvenida a todos los compañeros que estamos aquí reunidas y pues vamos a empezar entonces con la intervención de Alexandra Serrano. Alexandra, buenas noches, bienvenida, muchas gracias por estar aquí y por colaborarnos en este espacio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que lo que pueda compartirles hoy en la noche pues sea de utilidad. Siempre es un reto hablar de este tema de la violencia porque hay muchas cosas que decir y siempre hay poco tiempo para hacerlo. Entonces, bueno, he tratado de sintetizar algunas reflexiones que espero les resulten novedosas o que inciten también a la reflexión. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Ya. Bueno, como decía, muchas gracias por la invitación a los compañeros. En esta noche me han invitado a hablar sobre lo que es la violencia de género y bueno, dentro de la violencia de género hay muchas formas de violencia y en particular la violencia de pareja, ¿no? Quería empezar un poco planteando lo que es la violencia, que tiene que ver justamente con, si utilizamos el origen de la palabra, ¿no es cierto?
tiene que ver con la combinación de dos palabras que significan fuerza y abundancia, ¿no? Entonces, lo violento se puede definir como aquello que actúa con ímpetu y fuerza para vencer una resistencia. Y en este sentido, nosotros podemos ver que en la vida cotidiana hay distintas expresiones de violencia. Y esta es tal vez la primera reflexión que yo les quiero compartir, ¿no es cierto? Que no todas las violencias son iguales y que tenemos que aprender a identificar dónde están situadas las violencias que vivimos. Yo les he puesto aquí en la lámina dos fotografías. Una de un león, una leona cazando una cebra, y la otra que es una fotografía que circula mucho en las redes acerca de la violencia de pareja, ¿no? Y a mí me gusta hacer esta diferenciación, ¿no? Como en ambas fotografías nosotros vemos violencia, pero no es la misma violencia. Estamos hablando de que en un caso, y es la siguiente lámina, que la violencia tiene que ver con un impulso puntual de supervivencia, y en el otro caso tiene que ver con un deseo o una necesidad de ejercer poder. Porque la violencia es una experiencia humana arquetípica. ¿Qué quiere decir esto? Que la violencia es parte de la condición humana, no es algo ajeno, no es algo extraño, no es algo artificial, sino que es parte de nuestra condición humana y tiene que ver con muchos de los elementos de supervivencia que nosotros como pues seres de la naturaleza y seres del reino animal también compartimos. Pero los seres humanos hemos desarrollado la capacidad de organizar la violencia con el fin de ejercer poder. Y este es el campo de la violencia del que a mí me interesa hablar ahora y que es el que nos convoca, ¿no es cierto? Cuando la violencia supera, digamos, o traspasa o trasciende un impulso biológico de supervivencia como el que tiene el león al cazar la cebra, se vuelve una violencia que es organizada, sistemática, que se sostiene en una estructura social, cultural, histórica, y se da a través de múltiples manifestaciones y puede tener crueldad. Y este es tal vez un punto, una reflexión que a mí me gusta mucho hacer, y es que cuando la violencia está acompañada de crueldad, es una violencia hecha para ejercer poder sobre otro, ¿sí? Solo los seres humanos somos los únicos de la naturaleza, del reino animal, que somos capaces de ejercer crueldad, es decir, de disfrutar o de gozar o de sentir algún tipo de placer violentando a otros. Los animales no tienen crueldad, los animales actúan por su impulso biológico de supervivencia y ya. Entonces, esa gran diferencia es la primera reflexión que yo les quiero compartir hoy día, porque nos ayuda a entender dónde está situada la violencia que nosotros vemos, en particular la violencia de género, que es de la que vamos a hablar ahora. Y es así que la violencia organizada o la violencia que es para ejercer poder tiene diferentes manifestaciones, o sea, no es un único tipo de violencia y no se manifiesta en un solo lugar o en un solo ámbito, como por ejemplo dentro de las casas, sino que está dentro de las casas, está en la calle, está en la organización social, está en los servicios públicos, está en los servicios privados y está dentro del sujeto. Y es por eso que en estas distintas formas en que se manifiesta la violencia, hay unas formas que son más visibles, más evidentes, ¿no es cierto? Como por ejemplo una agresión física o la violencia sexual, pero también hay formas más sutiles que son más difíciles de ver y también hay formas naturalizadas de la violencia, es decir, aquellas que nosotros las vivimos completamente inconscientes de que son violencia y nos parece que son como parte normal de la vida, pero todas estas formas en su conjunto permiten que este sistema de control, de poder, permanezca en el tiempo. Hay muchas formas de violencia organizada en nuestra sociedad, ¿no? La violencia racial, la violencia, por ejemplo, contra los niños, la violencia de clase, y una particular es la violencia contra las mujeres, que es una de las formas de la violencia de género. No es específicamente la violencia de género en su totalidad, sino una de las formas de violencia de género.
Y entonces, aprovechando el tiempo, me voy a ir así como cerrando un poco a esta forma específica de violencia, que, como ya les he dicho, es una forma de violencia organizada, sistemática y estructural que se manifiesta en todas las esferas de la sociedad. O sea, dentro de las casas, dentro del individuo, para empezar, ¿no? O sea, las mujeres ejercemos violencia contra nosotros, contra lo femenino, contra otras mujeres, de manera visible, sutil y naturalizada. La vivimos dentro de nuestros hogares, la vivimos en la calle, la vivimos en los lugares de trabajo, la vivimos en las escuelas, la vivimos en el sistema. El sistema tiene formas de funcionar que violentan a las mujeres. Entonces, esto un poco para entender cómo todo engrana dentro de una estructura más grande que trasciende, digamos, lo que puede pasar entre una pareja o al interior de una familia, ¿sí? Y bueno, ya voy a ir explicando esto un poquito más adelante. Aquí les he puesto algunos ejemplos de estas expresiones que son naturalizadas de la violencia contra las mujeres. O sea, estas cosas que nos parecen súper normales y que ni siquiera dimensionamos que es violencia. En el lado izquierdo tenemos una foto de un campo de unos niños jugando fútbol, ¿no? Esta es una discusión más bien nueva que se empieza a hacer justamente del uso de los espacios de los patios escolares, ¿no? Como tradicionalmente en las escuelas que son mixtas, el patio escolar está completamente dominado por los niños, los varones que juegan fútbol. Y cómo eso se vuelve excluyente de otros niños, por ejemplo, varones que no juegan fútbol, de las niñas que no son integradas al juego de fútbol, de los niños más pequeños o de otros, o de los niños que no quieren juntarse, digamos, a esto, ¿no? Y cómo se vuelve una actividad en cierto sentido un poco hegemónica, ¿no? Y desde ahí se va replicando formas de masculinidad, se dan mensajes acerca de cómo se deben usar los espacios, ¿no? ¿Quiénes son más importantes? ¿Los niños que juegan fútbol o las niñas que juegan a otra cosa o los varones que no juegan fútbol? Ya van quedando claros esos mensajes, por ejemplo, en este tipo de prácticas naturalizadas. Y uno podría decir, bueno, pero eso ya es hilar muy fino, es ya muy, muy extremo, ¿no es cierto? Y sin embargo, justamente por eso es que es una expresión naturalizada de violencia, porque cuando lo vemos, nos parece exagerado decir que eso es violencia, no nos parece que eso está violentando a nadie, no nos parece que eso está impidiendo el desarrollo de nadie, pero cuando lo analizamos un poquito vemos que sí, ¿no? Está impidiendo el libre desarrollo de otros espacios lúdicos para otros grupos que no son los que manifiestan, digamos, el tema de masculino del fútbol, ¿no? Que tiene toda una connotación cultural. Al lado derecho les he puesto otra foto igual que circula en las redes, ¿no? De un chico diciendo, ¿cómo voy a ser yo machista si cocino, plancho y hago todas esas cosas de mujeres? Esta es otra forma naturalizada de violencia contra las mujeres, ¿no es cierto? Que es la naturalización justamente del trabajo doméstico, el suponer que las mujeres nacemos con un chip o, no sé, con unas habilidades especiales para hacer el trabajo doméstico y que, por lo tanto, ese es nuestro trabajo. Pero que en la vida real, el que eso sea nuestro trabajo implica que trabajamos más, que no nos pagan por hacer ese trabajo, que tenemos más responsabilidades dentro de y más carga dentro del espacio familiar, y que además estos espacios domésticos tienen muy poca valoración social. Entonces, no se consideran, por ejemplo, espacios de crecimiento o de desarrollo o de valoración para las mujeres. Y eso incide en su capacidad de tener poder en la esfera pública. Entonces, ahí ya vamos viendo, ¿no es cierto?, cómo estas cosas que nos parecen súper normales, que parecen incluso hasta que nacemos con eso, ¿no? Porque muchas mujeres nos sentimos identificadas, y sobre todo ahora que estamos en esto de la cuarentena, al menos en mi caso, se vuelve como súper evidente la habilidad, entre comillas, que yo tengo para las tareas domésticas versus mi pareja, ¿no? Y uno dice, no, pero es que nosotros sabemos, nosotros podemos, somos multitasking, tenemos las habilidades, pero resulta que no es así. Resulta que nos han criado toda la vida desarrollando estas habilidades porque
se supone que son la tarea gratuita que nosotros tenemos que aportar a las familias y a la sociedad. Entonces, fíjense cómo hay estas cositas naturalizadas y si nos quedáramos en esto podríamos encontrar 1.000.000 que les parecerían súper extremas, pero en realidad son formas que ya se han ido como tejiendo en la vida cotidiana de producir violencia, de discriminar, de producir desigualdad, de disminuir, en este caso, a las mujeres. Ahora, para un poco diferenciar, les pongo unas imágenes de lo que son las formas sutiles de la violencia contra las mujeres. Las formas sutiles de violencia son formas que uno sí identifica que son de violencia, o sea, que uno está consciente que son violentas, pero no son abiertamente violentas. Es decir, nos queda la dudita de si son o no son. Entonces, de igual manera, les he puesto a la izquierda una imagen, ¿no es cierto?, sobre, nuevamente, fíjense, el uso del espacio dentro generalmente del transporte público, ¿no? Como algo que parece hasta biológico, ¿no? La forma de sentarse que tienen algunos hombres en el transporte público es en realidad una declaración sobre el espacio que tienen los hombres versus el espacio que tienen las mujeres en el ámbito público, ¿no? Aparte de que muchas veces constituye una forma de acoso. En la parte derecha, en cambio, les he puesto una imagen de una publicidad que generó mucha, ¿qué se puede decir?, polémica en Argentina. Me parece que fue el año anterior que sacaron estas propagandas de juguetes, ¿no? Para los niños, con sede campeón, para las niñas con sede cocinera, ¿no? Fíjense cómo en un elemento publicitario que se supone que está difundido en la comunidad, pero que además pasó un montón de filtros, les parece tan natural el que el niño pueda en su juego proyectarse a ser un campeón, pero la niña en su juego está proyectándose a ser cocinera, ¿no? Y yo les he puesto estas dos imágenes justamente para que ustedes vayan engranando con las anteriores. Fíjense cómo a una violencia naturalizada hay una forma de violencia sutil y hay una forma de violencia explícita, ¿no? Si siguiéramos adelante con esta idea, entonces tenemos, por ejemplo, en el tema del espacio, ya concretamente el acoso en el espacio público, que es una forma de excluir a las mujeres del espacio en la esfera pública, en la calle. Y ya tenemos concretamente, por ejemplo, todo el tema de la doble jornada, ¿no? Las horas extras que trabajamos las mujeres, de cocineras, de planchadoras, de lavadoras, que ya son formas explícitas de violencia. Entonces, fíjense cómo es como niveles, ¿no? Entonces tenemos un nivel naturalizado que no nos damos cuenta y reproducimos, un nivel sutil que ya nos da como la duda de que eso no es, pero aún así nos parece que no es tanto, y un nivel explícito que ese sí ya no lo podemos negar. Y es por eso que muchos teóricos han dicho o han hablado de que la violencia de género y en particular la violencia contra las mujeres es como un iceberg, ¿no? Ustedes saben que el iceberg tiene esta característica de que la parte más pequeña es visible y la parte más grande está debajo del agua, ¿no? Y es justamente lo que pasa con la violencia de género y la violencia contra las mujeres. La violencia visible, que es la que no podemos negar, ¿no es cierto?, que son estas formas explícitas, ¿no? Agresiones físicas, violación, gritos, asesinatos, femicidios, etcétera. Pero debajo está sostenido por un montón de formas sutiles y de formas naturalizadas en que esta violencia se va tejiendo en la cotidianidad. Y justamente esta relación es lo que a mí me interesa tal vez como segunda idea plantear. Nadie ahorita en el año 2020 en su sano juicio va a negar que existen formas explícitas de violencia y va peor a aceptarlas, ¿no? O sea, va a decir, sí, yo lo hago y estoy de acuerdo. Es muy difícil encontrar algo así, ya hay que ser un poco psicópata tal vez para eso. Pero probablemente si hacemos una pequeña encuesta entre nuestros círculos, la mayoría de nosotros todavía reproducimos las formas sutiles y las formas naturalizadas de violencia y no nos parecen tan graves, aunque en realidad son el cimiento
de las formas más graves. Por eso mismo es que la violencia, ya por ejemplo en un espacio familiar o en un espacio, ¿cómo podríamos decir?, más íntimo, es muy difícil de identificar porque generalmente está sostenida en expresiones sutiles e invisibles y va creciendo en esas expresiones. Y solamente cuando ya es muy grave aparecen las formas visibles y ya es muy difícil salir de ella, ¿no? Yo siempre un poco uso esta imagen de que es como una telaraña, ¿no? Entonces uno cae en la tela, el mosquito cae en la tela de araña y no parece tan feo, tan terrible, ¿no? Porque apenas está pegadito ahí, parece muy frágil la tela de araña. Pero eventualmente se va enredando y se va enredando hasta que es imposible salir de ahí, o es muy peligroso salir de ahí. Entonces yo quisiera hoy día un poco aportarles con esto, ¿no? De que tal vez sí, las formas explícitas de violencia son importantes de abordar porque además son las que requieren atención inmediata, protección, atención médica, pero deberíamos empezar a trabajar, deberíamos empezar a cuestionarnos sobre las formas sutiles, porque son esas las semillas, los cimientos de las otras formas de violencia, y son las que se nos pasan, son las que no nos parecen tan graves. En las relaciones de pareja son las que decimos, bueno, no es tan malo, incluso son aquellas expresiones que a veces hasta romantizamos, ¿no? Decimos, ay, qué lindo, cómo es celoso y se molesta cada vez que quiero salir con amigos o con amigas. Entonces, yo creo que es un momento en el que es muy importante empezar a darle luz, a darle voz, a empezar a ver estas formas sutiles de violencia, porque es una forma de prevenir que se conviertan en formas mucho más graves. Dentro de las formas sutiles de violencia, bueno, aquí hay algunos ejemplos, está el humillar, el desvalorizar, el chantaje emocional, ¿no? Esto, si te vas, me mato, si te vas, me pongo mal, mira cómo me pones, yo estaba tan feliz y tú me hiciste poner triste, no hiciste lo que yo quise y me hiciste enojar. La culpabilización, ¿no? Yo te hago esto por tu culpa, tú mismo te metes en esto. Y formas más profundas, como son el humor sexista, ¿no? Los chistes machistas, por ejemplo, la publicidad sexista, el lenguaje sexista, la anulación, la invisibilización, que hoy en día se da tanto en todos los espacios, por ejemplo, no sé, estaba justamente hoy en la tarde viendo unas publicaciones de la red de mujeres científicas, ¿no? Y cómo ahora con el tema del COVID hay un montón de paneles de economía, de biología, de un montón de cosas, y en todos los paneles hay puros hombres, como que no hubiera científicas mujeres que pueden hablar. Es una forma de invisibilización. El control, ¿no? El control a través de formas, como les digo, a veces hasta romantizadas, ¿no? Como, qué lindo, cómo me controla, qué lindo, cómo no le gusta que salga con esta ropa porque me cuida, y que hacen que ignoremos que en realidad estamos metiéndonos como el mosquito, ¿no? En una telaraña de la que luego es muy probable que no podamos salir. Y esto me lleva justamente a la forma más específica, digamos, de la violencia contra las mujeres, que es la violencia en la pareja. Karen, cuando me invitó, me había pedido hablar del círculo de la violencia, y bueno, mientras preparaba la presentación, yo puse la espiral de la violencia, porque hoy en día ya sabemos que no es un ciclo, es una espiral progresiva, o sea, que empieza chiquita y termina gigante, ¿no? Y encontré que me pareció tan apropiado, justamente porque reúne estas dos fases, ¿no? La espiral de la violencia, por un lado, como les digo, es una espiral en el sentido de que crece, es decir, que nunca una expresión de violencia va a, digamos, nunca la siguiente expresión de violencia va a ser menor que la primera. O sea, si la primera vez me insultaron, nunca la segunda vez va a ser menor, siempre va a ser mayor. Entonces, la segunda vez ya viene una agresión física. Y si esa agresión física fue que me jaló del pelo, la siguiente ya es un puñetazo. O sea, esta es una dinámica
propia de la violencia. La violencia, de esta que estamos hablando, que se usa para ejercer poder, nunca va a menos, siempre va a más. Y el final, digamos, el punto final es, como hemos visto lamentablemente en muchos casos, la muerte, ¿no? El femicidio. Entonces, este es un tema súper grave porque muchas mujeres, por ejemplo, que se quedan en relaciones violentas o que las identifican tempranamente cuando la violencia todavía es sutil, muchas veces se quedan por esa esperanza, ¿no? De que algo va a pasar, de que tal vez van a tener ayuda o van a ir a terapia o va a venir alguien de la familia y va a hacer que la violencia sea menor, que algún día esta violencia va a reducir. Pero en realidad esto nunca sucede porque es la dinámica propia de la violencia para ejercer poder, ¿no? Como lo que se necesita es de ejercer poder, entonces siempre voy a usar más y más y más y más hasta conseguir mi objetivo. Entonces me gustó mucho esta espiral que les comparto aquí, porque explica muy bien cómo se producen estas relaciones con parejas maltratadoras, ¿no? Fíjense que en la espiral nos proponen que hay un primer momento que es un momento vulnerable. Y esto es súper interesante porque, bueno, yo atiendo muchas víctimas de violencia y lo veo con mucha frecuencia, ¿no? Muchas veces somos, digamos, no muy compasivos con las víctimas y le decimos, ay, pero ¿por qué sigues en esa relación? ¿Qué te pasa? ¿No te das cuenta? Pero es que la relación no siempre ha sido así. Y eso es lo interesante. El sistema de la violencia de pareja no empieza con violencia. Empieza con una exposición de mucha vulnerabilidad del maltratador. Hay un autor que trata sobre esto, que él dice que es que el maltratador expone por una única vez al niño herido que tiene adentro, ¿no? Y eso produce que la otra persona, generalmente una mujer, se enganche y diga, no, yo tengo que cuidar a este niño que está herido, que tuvo una mala infancia, que pobrecito, cómo sufre, y entonces ahí empieza el espiral. Entonces, no empieza con violencia, empieza con mostrar un lado vulnerable que luego pasa a esta fase de fascinación, ¿no? Que es este lugar de mucho enamoramiento o de mucho enganche con este lado vulnerable. Entonces el maltratador nunca empieza siendo un maltratador, porque si nos maltratara desde el primer momento en que le vemos, pues es muy probable que la mayoría no se queden en esa relación. El maltratador empieza de una manera seductora. Y en esta fase de fascinación se da un evento que a mí me llama mucho la atención porque lo veo con mucha frecuencia, y es que empieza el aislamiento social, ¿no? Como estoy tan fascinada por esta relación, como es tan atractivo, es tan agradable pasar con esta persona, entonces voy alejándome de los círculos cercanos. Yo, por mi propia voluntad, ¿no? Voy dejando a mis amigas, a mis amigos, a mi familia. Quiero pasar 24 horas al día porque estoy fascinada con esta persona que no solo se atrevió a mostrarme a mí su lado más vulnerable, sino que además es bueno, es seductor, me protege, me acompaña, etc. Y eso produce un tercer momento, que es la fase de absorción. Esta fase de absorción justamente tiene que ver con un aislamiento total, que es los que trabajamos con este tema, que es lo que ya vemos, por ejemplo, en las víctimas de violencia. O sea, ya encontramos esto, ¿no? Cuando ya se han separado absolutamente de sus entornos y están solas, ¿no? Y aquí es donde empiezan a ver las agresiones sutiles, ¿no? Es decir, estas agresiones que tienen que ver más bien con desvalorizaciones, con estas expresiones como, bueno, sin mí no vas a poder, nadie te va a querer como yo, nadie, si tienes suerte de que yo te haya acogido como pareja, qué sé yo, ¿no? Entonces aquí empieza esta fase donde todavía no hay violencia física, pero ya empieza recién a haber una violencia sutil. Entonces fíjense cómo
uno se va enredando, ¿no? Y esta fase de absorción produce un estado de dependencia emocional, es decir, el maltratador, a través de las formas de violencia sutil, desgasta tanto la autoestima de la víctima, pero también su criterio de ver la realidad, que la víctima empieza a pensar que no tiene forma de vivir sin esta persona. Y aquí yo le aumentaría que no solo hay dependencia emocional, sino que hay dependencia de todo tipo, ¿no? Hay dependencia económica, hay dependencia familiar, hay dependencia, por ejemplo, para hacer las cosas de la casa, porque por ejemplo, hacer trámites, etcétera, porque justamente este sistema de la violencia sutil es irle despojando a la mujer de su autonomía. Entonces, no, si tú no eres capaz ni de llevar una cuenta, ¿cómo vas a...? Sí, no soy capaz de llevar las cuentas, entonces ten tú el dinero y tú llevas las cuentas. No, pero tú no eres capaz ni de llamar por teléfono a que arreglen esta cosa. Sí, es verdad, no soy capaz de eso, entonces hazte cargo. Y se empieza a generar un estado de dependencia que termina por consolidar esta fase de absorción, ¿no? Que es, fíjense, usando la metáfora que yo les decía de la tela de araña, que es cuando ya el mosquito está completamente enredado. Ya en esta fase, ya es muy difícil y es generalmente cuando muchas personas se dan cuenta que están en una espiral de violencia. Pero ya es muy difícil salir porque la visión de la víctima ya está distorsionada, porque de verdad ya se cree que no puede sola. Y si no hay el apoyo de la comunidad y de otros que le ayuden a ver la realidad como es muy difícil que por sí misma pueda salir. O sea, se requiere una fortaleza interna y un nivel de conciencia muy profundo para poder salir, porque ya, como les digo, la autoestima, la autovaloración de la víctima está tan deteriorada que realmente está convencida de que sin el maltratador no puede vivir. Y aquí es donde generalmente empiezan ya las expresiones de violencia física, justamente porque la víctima ya no puede salir, ya no puede oponerse, ya no puede denunciar. Empiezan las expresiones de violencia física que, como les he dicho, son crecientes. Y aparece un siguiente estado, que es el estado de explotación. El estado de explotación tiene mucho que ver ya con este ejercicio de poder del que les hablaba al inicio, ¿no? Como la víctima, completamente convencida de que no puede vivir sin el maltratador y además aterrada porque es víctima de violencia física, está completamente al servicio del control del maltratador, ¿no? Esta ya es una fase, digamos, de mucha gravedad porque la persona pierde prácticamente su autonomía y el poder, digamos, el desbalance de poder que hay entre el miembro maltratador de la pareja y la víctima se vuelve tan grande, ¿no?, que prácticamente la pareja, la víctima, se vuelve un rehén de esta persona. Y de aquí, por ejemplo, ya las expresiones de agresión física crecen y crecen y crecen y se entra en esta fase de terror, que también es otra idea que yo quisiera hoy puntualizar, porque digamos que de alguna manera hasta esta fase, hasta la fase de dependencia emocional, el poder salir de una relación violenta todavía depende en alguna medida de la conciencia de la persona, de su capacidad de darse cuenta de que está en una espiral de violencia y un poquito de su voluntad de salir. Como les digo, no totalmente. Pero a partir de este momento, la imposibilidad de salir de una relación de violencia ya no es solo imaginaria, es real, porque el riesgo de sufrir una lesión, de ser atacada, de ser asesinada, se vuelve absolutamente real. Entonces, yo creo que esa es una precisión que quienes trabajamos con el tema de violencia no siempre hacemos. Creemos que siempre está en manos de las víctimas el darse cuenta, el tener voluntad, el reflexionar
y si no lo hacen es porque no quieren. Pero en realidad no valoramos que en muchos casos hay peligro súper real, o sea, real del tipo de que en verdad el maltratador que también está enganchado en esta espiral puede cometer un femicidio, por ejemplo, ¿no? Casos, por ejemplo, yo conozco muchos casos porque hay muchas mujeres que vienen a la consulta en estos temas de violencia, generalmente se dan cuenta después de la primera expresión de violencia, o sea, ya están metidas en la espiral, pero como no ha habido agresiones físicas, no les parecía tan grave. Entonces, ante las primeras agresiones físicas, que ya son evidentes, deciden salir, pero empiezan, por ejemplo, estos elementos, ¿no? Me está persiguiendo, me llama todos los días, tengo miedo de salir porque sé que está esperándome en la esquina, me manda papeles amenazándome, diciéndome que en cualquier momento él me va a matar. Entonces, fíjense cómo esa fase de terror es súper real, ¿no? Y muchas mujeres se quedan en las relaciones de violencia, no porque quieren, no porque no se dan cuenta, sino porque están realmente aterrorizadas y consideran que puede ser más seguro quedarse bajo el control del maltratador que oponerse a esta fuerza, ¿sí? Bueno, también me había pedido hablar ahora, como les digo, este es un tema súper extenso, pero quería como escoger así algunas ideas importantes que ustedes puedan ir pescando y luego podemos reflexionar más ampliamente. Me había pedido, Karen, que podamos hablar, bueno, ¿qué pasa cuando yo me doy cuenta, cuando me identifico que estoy en esta espiral de violencia? Entonces, yo les preparé aquí como unas cositas más prácticas. Creo que en primer lugar lo importante es lo que les había dicho, no ser compasiva con una misma y no culparse por no haberlo visto antes, porque como ya vimos en la explicación, es súper difícil verlo. Y aun cuando lo veo, es súper difícil salirme porque recién lo puedo ver cuando ya estoy bien metido en eso. O sea, la violencia, como les digo, la relación violenta no empieza con violencia. Si empezara con violencia sería facilísimo. Sería, esto es así, me di cuenta, me voy. No, empieza con otras cosas que no parecen violencia, que no son violencia y que me van enganchando. Entonces creo que lo primero, y no solo con una misma, sino también si nos enteramos de alguien que está viviendo violencia, el poder entender esto, ¿no? Que el darse cuenta le ha llevado un gran trabajo emocional, un gran trabajo mental y que aún falta un camino muy largo por recorrer. Después de que ya somos compasivos, ¿no es cierto? Y no nos culpamos por no haberlo visto, es muy importante que identifiquemos el nivel de riesgo en el que nos encontramos. Si ya estamos en una relación donde hay violencia física, el nivel de riesgo es muy alto y la posibilidad de que esa violencia empeore es muy alta también, ¿sí? Lo que no excluye que si estamos en un nivel de violencia sutil no haya peligro. También hay peligro, pero como les digo, todavía hay elementos que facilitan el poder salir de esta relación. Entonces hay que identificar el nivel de riesgo en el que nos encontramos para saber cómo actuar para salir de esa relación o para pedir ayuda o para pedir protección, ¿sí? Cuando ya hemos logrado descubrir en qué nivel de riesgo estamos, lo más importante es desarmar el sistema de aislamiento que sostiene la violencia. Y esto significa que tenemos que informar a gente de confianza, familiares, amigos, vecinos, de lo que nos está pasando y si es que es necesario establecer un plan de apoyo o respuesta. Este es tal vez el paso más importante para salir de una relación de violencia, romper el cerco de aislamiento. Cuando yo le cuento a otro, porque muchas veces no contamos que estamos en una relación de violencia porque tenemos vergüenza de que nos critiquen o tenemos miedo de que la familia empiece a verle mal a nuestra pareja o de que nuestros amigos empiecen a verle mal a nuestra pareja.
Cuando nosotros logramos contar a otra persona, rompemos el cerco del aislamiento y permitimos que otras personas estén pendientes de los peligros que afrontamos. Puede ser una vecina, por ejemplo, que está muy cerca y que le hemos contado y que le hemos pedido que si oye que pasa algo en la casa, llame a la policía, por ejemplo, ¿no? Puede ser un familiar o un amigo que nos puede dar albergue, que nos puede dar casa si es que un día tengo que salir corriendo de la casa porque no me puedo quedar más, ¿no? Puede ser un amigo o una amiga que monitorea cómo voy, que me llama, no sé, cada 3 días a ver cómo me va. Entonces, es muy importante el poder informar a una persona de nuestra situación para que comparta con nosotros la posibilidad de protegernos. Si finalmente nos hemos decidido salir de esta relación, es muy importante establecer un plan seguro para hacerlo. Porque como les digo, ¿no? Después de esta fase de dependencia emocional, el riesgo de lesiones y de muerte es muy real, ¿no? O sea, realmente la dinámica en la cabeza del maltratador ya no tiene límites en relación a la violencia que ejerce para tener control. Entonces hay que pensar un plan seguro, ¿no? Como les decía, tal vez acordar con un familiar que nos vamos a encontrar en un lugar o que vamos a salir de la casa tal día, que vamos a irnos, no sé, a otra ciudad, dependiendo del nivel de riesgo donde estemos. Siempre es importante y es muy doloroso decirlo, pero también hay muchas mujeres que eligen no salir inmediatamente de sus relaciones de violencia. Ya les digo, porque puede ser muy peligroso hacerlo, porque piensan que tal vez hay menos riesgos quedándose que yéndose, porque tal vez no se han dado cuenta de la gravedad en la que viven. Pero yo creo que todas las personas que son víctimas de violencia siempre deberían tener por si acaso, ¿no? Porque nunca sabemos cuánto va a escalar la violencia dentro de casa. Entonces es muy importante siempre tener en un lugar seguro y de fácil acceso los documentos importantes, ¿no? La cédula, las partidas de nacimiento de los hijos, los documentos de propiedad de la casa, si es que los tenemos, la boleta de auxilio, el celular, las llaves de la casa, si tenemos auto, las llaves del auto, y un poco de dinero en caso de que algún momento tengamos que salir intempestivamente de nuestra casa. Créanme que nadie quiere irse de su casa a la mitad de la noche, pero muchas veces es la única forma de preservar nuestra vida y nuestra integridad. Y saber que en una relación violenta esa es una probabilidad que se puede dar en cualquier momento es importante. Y esto que les cuento aquí, esto de tener en un lugar seguro los documentos importantes, ha sido una estrategia que realmente ha facilitado la salida de muchas mujeres en situación de violencia, ¿no? A veces tienen una cartera al lado de la puerta con todas las cosas. Tal vez nunca la usen, pero tal vez el día que la usen va a ser fundamental para poder protegerse, para poder pedir ayuda, para poder esconderse, para poder hacer trámites, ¿no? Y es muy importante también, como les digo, tal vez nunca lo usemos, pero si estamos en una situación de violencia, ya tener una idea de a dónde puedo acudir, ¿no? Bueno, yo les he puesto aquí unos logos de 2 de las casas de acogida, una de Quito y otra de Cuenca, pero es importante ir sondeando, ¿no? O sea, tal vez no lo necesite nunca, tal vez ahorita no me quiero ir de mi casa y pienso que la situación de violencia no es tan grave, pero vivo una situación de violencia y debería tener un plan, aunque sea muy pequeñito, de qué pasaría si las cosas se ponen muy malas, ¿no? Sé a dónde ir, tengo a dónde ir si tengo que salir en medio de la noche, tengo un teléfono de alguien que me pueda auxiliar, tengo dinero guardado para eso, ¿no? O sea, es un por si acaso algún momento lo necesite. En este mismo sentido, es muy importante también tener a mano el número de la UPC más cercana. Estos ya son, ¿cómo se dice? Consejos prácticos surgidos de la experiencia.
¿Por qué de la UPC más cercana? Porque la policía de la UPC responde más rápido que la policía del 911. Una estrategia que funciona mucho, por ejemplo, cuando yo ya tengo una boleta de auxilio, es ir a la UPC y que los policías me conozcan y sepan quién soy yo y graben mi número en el número de la UPC, del celular de la UPC, para que cuando yo llame, ellos ya sepan quién soy y por qué estoy llamando, por ejemplo. Esta es una estrategia que funciona muy bien, que sirve de mucha protección, porque ya no me vuelvo alguien que estoy anónimo ahí llamando a la emergencia, sino que ya le he puesto a la policía al tanto de mi situación. También, como les digo, todas estas son salidas de la experiencia, ¿no? Es importante denunciar cualquier agresión, aunque no nos parezca de gravedad. Y esto tiene que ver con el funcionamiento no tan bueno de nuestro sistema de justicia. Aunque parezca mentira, cuando yo tengo una boleta de auxilio, aunque sea una boleta de auxilio por una agresión verbal, la respuesta de la policía es más rápida. Si yo no tengo una boleta de auxilio y la agresión es, por ejemplo, física, la policía es como que parte de cero, como que todavía no ha pasado nada y van a esperar una segunda agresión más grave para actuar. Entonces es súper importante que, y no tenemos que contarle al agresor de esto, ¿no? O sea, vamos, sacamos la boleta y tenemos, porque esa es una herramienta que le permite a la policía actuar de manera más diligente. Normalmente no tendrían que hacerlo, normalmente tendrían que llegar y actuar en función de lo que ven, pero en la vida real no sucede así. Y yo he visto muchos casos de violencia contra las mujeres, violencia de pareja, donde la ausencia de la boleta hace que el caso no progrese, ¿no? O empiece de cero cuando ya el nivel de violencia es muy grave. Entonces, pues yo les digo, son cositas sacadas de la experiencia. También de la experiencia, si la policía llega al domicilio, es muy importante exigirles que levanten un parte y que nosotros veamos que levantan el parte y filmarles mientras lo hacen, y si no lo hacen también filmarles, ¿no? Lamentablemente, la mayoría, la gran cantidad de agentes de policía no están sensibilizados sobre el tema de violencia de género. Y no cumplen su tarea como se debe, y muchas veces los ciudadanos, por miedo a que crean que no les respetamos, no nos atrevemos a exigir. Muchas veces la actitud de los policías es bueno, esto es de familia, ya pónganse bien, arreglen entre ustedes, ya por favor la próxima vez no se pongan a pelear. O yo les recomiendo, yo he oído esto tantas veces, les recomiendo que usted salga de su casa mejor a la víctima, como que ella tuviera que irse. Y justamente, aunque nosotros sabemos que están actuando mal, que no están actuando conforme dice la ley, en ese momento no hay nada que podamos hacer. Entonces hay que actuar con un poco más de inteligencia con el sistema, ¿no es cierto? Y exigir. Y si no estamos en condiciones de exigir, para eso está nuestra vecina, nuestro vecino, al que ya le contamos lo que nos pasa, para que él o ella, que no está en medio de la agresión, sea quien le firme al policía, sea quien le exige el parte. Muchas veces el parte es la única evidencia de la gravedad de la agresión si nosotros seguimos un proceso en la fiscalía. Si no hay el parte, muchos casos de violencia se desestiman y la víctima no solo se queda sin justicia, sino también sin protección. Si la agresión es muy grave, es decir, donde hay lesiones evidentes, se debe exigir que la policía nos traslade a nosotros y al agresor a la unidad de flagrancia de la localidad. Esto es un paso súper importante porque la policía tampoco lo hace, pero en realidad es la única forma de garantizar nuestra protección. ¿Qué va a pasar después de que la policía se vaya? ¿Cómo voy a garantizar mi seguridad si ya la agresión física ha sido de alta magnitud, si es que no hay el intermedio de la ley, digamos? Esto también es otro tomado de la experiencia, porque aunque la ley dice
que no se requieren evidencias para los procesos de violencia, en la vida real sí se requiere. Si recibimos una agresión física, por muy leve que sea, es importante ir al centro de salud o al hospital público que tenga sala de primera acogida más cercana. Prácticamente en todas las ciudades del país hay al menos una sala de primera acogida. Y si no hay, el centro de salud. Y si no hay, la emergencia del hospital público más cercano, donde el médico nos haga un reconocimiento médico legal. Así tengamos un pequeño moretón. Porque el que él nos reconozca y él ponga en la historia clínica que tenemos una lesión es una prueba importante para los procesos de protección. Nuevamente, aunque la ley dice que no debería ser así, muchos procesos no siguen porque no hay pruebas físicas o porque la víctima se tomó fotos a sí misma, pero esas fotos no tienen valor judicial. Entonces se desestiman y quedan, como les digo, no solo sin justicia, sino también sin protección. Bueno, finalmente, para ir cerrando, quisiera como enfatizar en esto que había dicho al inicio, que la violencia en la pareja es un delito. Ahora en el Ecuador se considera un delito, pero también es un grave problema de salud pública y puede tener como consecuencia lesiones graves, trauma psicológico e incluso la muerte. Es decir, no es una cuestión que pasa dentro de la casa, que pasa entre parejas, que es un problemita que pasó de vez en cuando. Es un problema muy serio porque no se da, lo que pasa dentro de un hogar es solo una expresión de un sistema mucho más grande que facilita que la violencia contra las mujeres se dé. Y bueno, podríamos tener una larguísima discusión de por qué este sistema es así y por qué quiere controlar a las mujeres, pero bueno, ahí se vuelve muy, muy teórica la charla, pero tal vez en otro momento se pueda discutir esto. Pero justamente todo esto que yo les he contado, de que la policía no responde, de que si no tienes el examen médico legal no te toman la denuncia, todo eso es parte de este sistema que facilita que las mujeres queden a merced de los maltratadores, no solo dentro de su casa, sino también en el entorno externo. Finalmente, compartirles la última idea que me parece súper importante, y es que en ningún caso las víctimas son responsables de las agresiones que reciben, incluso si creen que les ha provocado. Yo siempre, soy profesora, entonces siempre les pongo a mis estudiantes este ejemplo porque es muy común creer que nosotros merecemos y provocamos las formas de violencia, ¿no? Entonces yo les decía, bueno, si yo le grito a alguien, por favor, pégame, 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 y esa persona me pega, el que comete el delito es el que me pegó, porque es el que está haciendo algo que está prohibido por la ley. Yo puedo decirle 1000 veces que me pegue, pero el que decide cometer el delito es el otro. Entonces, la víctima nunca, nunca es responsable de las agresiones que recibe. No hay ninguna razón que justifique o que le obligue al agresor a tomar la decisión de lastimarme. Solamente el agresor es responsable y debe responder penalmente por estas agresiones. Ninguna amenaza justifica o le exime de esta responsabilidad, así como tampoco el consumo de alcohol u otras sustancias, ¿no? A veces decimos, no, es que estaba tomado, es que había consumido drogas. Incluso en ese caso, el agresor siempre tiene un margen para elegir entre no cometer el delito de golpear a otro y sí cometerlo. Entonces, siempre todas las agresiones están totalmente en la cancha del agresor, nunca en la cancha de la víctima. Yo quiero hacer mucho énfasis en esto porque últimamente circula mucho esta idea de la corresponsabilidad en la violencia, ¿no? Que sí puede ser, pero amerita una discusión más profunda. No es tan simple como decir los dos son responsables de la violencia, porque el que ejerce violencia es responsable de hacerlo. Es el que está eligiendo hacer algo que está en contra de la ley, ¿sí?
Si no, pensemos en otro ámbito, no en el de adentro de la casa, sino en la calle. O sea, si una persona en la calle, como pasa cuando uno conduce, no me agrede o me trata mal y yo me bajo a caerle a golpes, el que eligió contravenir la ley, cometer un delito, soy yo que me bajé a golpearle, no el otro que me provocó. Entonces, ese mismo principio aplica cuando nosotros pensamos en las responsabilidades tanto de las víctimas como de los agresores. Bueno, estas son las ideas que les quería compartir y espero que sean de utilidad. He tratado como de sintetizar lo más posible como en este poquito espacio, un tema que es súper amplio, que hay muchísimo que decir y muchísimo que debatir, pero como les digo, he tratado de hacer así unas pastillitas que sean útiles en la práctica también. Así que, bueno, eso sería por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Alex, por tu intervención. Y en este momento voy a dar yo paso a Nicole para que ya, bueno, una vez que hemos abordado la violencia de género desde el ámbito particular, nos explique un poquito la violencia de género y la autogestión, ¿no? Ella desde su lugar de trabajo, desde su experiencia en el trabajo con mujeres rurales, un poco cómo desarrollar este tema de la autogestión. Entonces, bienvenida, Nikki. ¿Estás por aquí? Sí, no puedo activar la cámara. Ya te veo. Ya. Bueno, creo que hasta pronto puedes empezar. Ya te trato de solucionar. Listo. Bueno, buenas noches con todas y todos. Quisiera agradecer por el espacio y también por el tiempo que cada uno de ustedes se ha dado para asistir a este taller. Creo que el generar este tipo de iniciativas durante momentos tan complejos nos muestra nuevas formas en las que se pueden comenzar a tratar cosas interesantes. Decidimos acompañar el tema de la violencia de género y el tema de mujeres en sí con el de la autogestión, porque consideramos que en estos momentos, más que nunca, la mujer debe visibilizarse y sentirse acompañada por otro tipo de dinámicas. Así que quisiera comenzar mi exposición explicando más o menos de en lo que consiste el tema de la autogestión, las formas en las que se puede evidenciar la autogestión, para después dar paso a un breve análisis de la situación actual y ver las formas en las que podemos reproducir ciertas alianzas o redes de apoyo en las que se evidencia y se trabaja el tema de la autogestión. Entonces, comenzando un poco, el tema de la autogestión ha ganado bastante importancia en los últimos tiempos, no solo porque se vincula a nuevas visiones y prácticas de las relaciones socioeconómicas, sino también desde el lado de la organización y de la parte práctica en sí de la política de una sociedad. Y porque surge también desde justamente esa necesidad de organizarse, debido en gran parte a la decreciente suficiencia del papel del Estado en la atención a los problemas cotidianos de las bases de la sociedad y de los individuos en sí. Y también a este requerimiento de potenciar todas las disponibilidades y también de potenciar las reservas productivas y sociales en los planos más locales y comunitarios, ¿no? Entonces, yo quisiera abordar las formas que se dan de autogestión desde una perspectiva un poco más feminista. Entonces, en primer lugar, la autogestión social es, en una de sus como manifestaciones más importantes, se expresa a través de diferentes formas y mecanismos de autogobierno local. Y también, en un plano un poco más amplio, implica la articulación entre un autogobierno popular, es decir, formado por las bases, y los espacios sociales en los que se pueda reproducir este autogobierno, ¿ya? Por tanto, en palabras un poco más sencillas, es una articulación entre la sociedad, entre las personas, con la parte ya más de realizar las cosas, de la sociedad un poco más política, del accionar, ¿ya? Una de las perspectivas feministas que a mí me interesó muchísimo en relación a la autogestión es el de la economía feminista, que nos permite comprender, por una parte, esta interrelación de las desigualdades que existen, mostrándonos
cómo el sistema económico se sostiene gracias a la explotación del trabajo doméstico y de cuidados que realizan las mujeres y no son remuneradas por eso, ¿no? Entonces, además de que sus planteamientos también, digamos que enriquecen las experiencias autogestionadas y la construcción de alternativas a un sistema bastante excluyente con la mujer. Entonces, el análisis que hace la economía feminista retoma y profundiza también todos los debates históricos de los feminismos, porque su aporte es de introducir esta mirada en el campo específico como que de la economía y de la ciencia social. Pues los temas que aborda la economía feminista son, por ejemplo, la preocupación por la desigualdad entre hombres y mujeres, la desigualdad económica principalmente, cuya principal causa es la diferencia en la remuneración salarial. Porque claro está que las mujeres muchas veces realizan trabajos no remunerados, trabajan el doble porque tienen que llegar a su casa y seguir trabajando en las labores del hogar, y por eso no se les reconoce un salario. Una de las principales consignas de este enfoque es el de eso que llaman amor, nosotras lo llamamos trabajo no pagado. Y este es uno de los aportes centrales, ya que realizan la discusión de esta dinámica de producción y reproducción, ¿no? Porque visibiliza el rol que es asignado socialmente y culturalmente a la mujer en relación al trabajo doméstico y de cuidados, ¿no? Que básicamente garantiza la reproducción cotidiana de la vida, de la propia fuerza de trabajo que el capital necesita para producir bienes y servicios solo por un valor económico. A esto ellas lo definen como la división sexual del trabajo, que se caracteriza por la distribución de los trabajos productivos y reproductivos asignados a los hombres y a las mujeres, porque digamos que es la base social para que las desigualdades de género sigan persistiendo, sobre todo en el ámbito económico. Y digamos que a pesar de haber progresado en los niveles de la actividad de la mujer dentro del mercado laboral, las mujeres, como mencioné antes, se encuentran en empleos peor pagados, bajo condiciones bastante crueles, con menor nivel de protección social y trabajando en promedio más horas que los hombres, que son remunerados, digamos que de forma económica mejor. Entonces, todas estas dinámicas se pueden evidenciar en la actualidad con todo el tema de la cuarentena, con el tema de la emergencia sanitaria, porque ahorita las mujeres que muchas veces realizan múltiples papeles en su vida, en este momento, sobre todo las agricultoras, campesinas que no pueden sacar adelante su producción, necesitan otras formas para poder surgir y para poder tal vez entregar sus productos o demás. Entonces, la autogestión es una de esas formas en las que se puede generar espacios mucho más amplios o redes de apoyo para que entre mujeres se puedan ir ayudando y puedan tener una estabilidad económica, por lo menos durante este tiempo, ¿no? Una idea que saqué también de la economía feminista es la autogestión para la sostenibilidad de la vida. Y este planteamiento nos muestra que es como un punto de partida de todas nuestras prácticas para poder generar distintas articulaciones que sean guiadas a la autonomía popular. Entonces, como conversábamos con una compañera, con Karen, cuando estábamos planteando este tema, ella me decía que veía bastante el deterioro al proyecto de vida de las mujeres o de mujeres que no han podido trabajar por distintas cosas, ¿no? O sea, por temas de crianza, por ideologías machistas o porque ellas viven dentro de una misma dinámica o vivencia de violencia. Entonces, la autogestión desde este punto yo creo que nos permite ir reconstruyendo tal vez espacios de confianza, de generosidad para el intercambio entre mujeres.
o personas que están atravesando violencia. Tanto yo creo que desde este plano para el fortalecimiento de su economía como un apoyo ya personal, así. Karen también me contaba que ella había visto bastante en redes sociales que en esta época se han estado solidificando, uniendo varias plataformas de mujeres para promocionar emprendimientos. Una de estas se llama Las Encuarentenadas, Colmena Women y entre otras, ¿no? Que son plataformas que ayudan a que las mujeres puedan acceder de manera mucho más fácil a poder sacar sus productos o por lo menos presentar a la gente que tienen estos productos que pueden comercializarlos, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una buena forma de poder llegar a todas las personas con estas iniciativas. Siento que hacer conocer de todas estas plataformas pueden ayudar a que se vayan se vaya ampliando tal vez un poco más a nivel territorial, y eso básicamente. Bueno, muchas gracias, Nikki, con tu intervención. Creo que vimos un ejemplo claro y práctico de cómo podemos desarrollar redes de autogestión para las mujeres. Y ahora sí, vamos a abrir el espacio de preguntas. ¿Sí? Entonces tenemos varias preguntas ahora desde Facebook y voy a empezar a leer. Cualquiera de las dos panelistas puede intervenir en este momento en la rueda de preguntas. No sé si Alex, ¿estás por aquí? Sí, aquí sigo. Chévere. Igual para las personas que nos acompañan en el Zoom pueden empezar a escribir las preguntas que les hayan surgido de la intervención. La primera viene desde el Facebook de Mariuxi Quinatoa. Dice, si los dos fallan en la relación y ella es la que alza la mano y el hombre responde, pero ella se ofende, ¿cuál sería el culpable? ¿Ella o el que falla? ¿Cuál sería el culpable o el que falló? Ya, bueno, creo que la pregunta tal vez es para mí. Yo creo que este es justamente este tipo de situaciones donde se desdibuja un poco el tema de la violencia contra las mujeres. A ver, en nuestra sociedad la violencia en general es una forma de interacción que lamentablemente la hemos ido cultivando y que la vivimos todos y que tiene que ver con los procesos coloniales que hemos vivido desde hace 500 años. Entonces, todos sin excepción, partimos de interacciones violentas entre nosotros, con nuestras parejas, a los niños, etc. Que éstas tengan diferente grado es otra cosa. Entonces, yo creo que hay que partir de esa idea, ¿no es cierto?, de que como sociedad tenemos interacciones violentas. Sin embargo, la violencia contra las mujeres es una violencia organizada que se sostiene en la sociedad. Entonces, sí puede ser que dentro de una pareja ambos miembros de la pareja se agredan físicamente, pero la violencia que ejerce una mujer contra un hombre no tiene el mismo impacto social que tiene la violencia de un hombre contra una mujer. Para empezar, por ejemplo, porque si él pone, digamos, si viene la policía, ¿no es cierto?, es muy probable que la policía le crea primero al hombre, por ejemplo, y queden sin hacer nada. Por ejemplo, porque los hombres en general, por este sistema del que estoy hablando, tienen más acceso a la justicia, ¿no? Porque tienen más acceso al espacio público. Generalmente tienen medios económicos para sostenerse, para defenderse, para pagar un abogado, etc. Entonces, si bien en esta situación que están poniendo de ejemplo, podríamos decir, los dos miembros de la pareja tienen una responsabilidad en agredirse mutuamente, el impacto o el riesgo sobre la vida siempre va a ser más fuerte sobre la vida de las mujeres, porque tenemos menos opciones para protegernos por el sistema. Yo diría que en una relación donde hay estas manifestaciones,
ya queda claro que es una relación que es disfuncional, ¿no? Que no está funcionando para los objetivos que debe tener. Y más que buscar un culpable o decir quién tiene la culpa o quién empezó, yo creo que hay que poner el énfasis en que es una relación disfuncional que ya no sirve para lo que debe servir una relación de pareja, que es para el crecimiento mutuo y el acompañamiento, y que por lo tanto ambas partes tienen que cuestionarse si realmente es saludable para las dos seguir en esa relación, en esas condiciones. Es lo que yo podría responder a esa pregunta. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta desde Facebook y Gabriela Constante Muñoz nos dice, en la vida real, si se requiere evidencia física, ¿qué se puede hacer cuando los trabajadores de las instituciones del Estado no quieren realizar el informe legal por no tener evidencias tangibles? Esa es lamentablemente la realidad de nuestro país y que, como les digo, por eso yo les ponía que hay que cositas que yo aprendo de la vida, ¿no? Del acompañamiento a las víctimas. Lamentablemente, cuando ya está, por ejemplo, a nivel de la fiscalía, es muy poquito lo que se puede hacer. Y por eso siempre es mejor prevenir, ¿no? Y tener estos elementos anteriores que sí podemos exigir, como los partes policiales, como el examen médico en la emergencia. Lamentablemente, este es un evento de doble vulneración de los derechos, porque no solo me vulneró el que me agredió, sino que me vulnera el funcionario que no sigue la ley y no me da todos los elementos para protegerme. Yo he acompañado casos donde, por ejemplo, llega a la jueza y la jueza dice, bueno, pero no era necesario, ¿por qué no siguieron el proceso? No era necesario la evidencia física. Y entonces decimos, bueno, porque la persona de la primera acogida no quiso tomarle las fotos. Dicen, qué pena, no era necesario, pero sin eso ya no se pudo hacer el proceso y está mal. Y si usted quiere, póngale una denuncia a la funcionaria de la primera acogida, lo cual sabemos que tampoco es real y que no va a funcionar. Yo creo que en este sentido hay que trabajar en dos niveles, ¿no? Uno, si nosotros somos las víctimas, tener como estas previsiones, o si estamos asesorando a víctimas, tener estas previsiones por si acaso para evitar que luego falten las evidencias. Pero por otro lado, también hay que empezar a hacer presión social y mucha crítica al sistema de justicia para que funcione como dice la ley, porque es como estar atado de manos, lamentablemente. Entonces, tal vez esas son las únicas soluciones que yo por el momento puedo vislumbrar en base a la experiencia, ¿no? El momento en que ya, por ejemplo, digo, sería fantástico tener un colectivo organizado de víctimas que pongan una denuncia en la Defensoría del Pueblo contra los funcionarios que no quisieron tomarles las denuncias o que no quisieron tomarles el caso sin evidencia, ¿no? Y crear un caso colectivo, pero ya eso está más allá del alcance individual. Tal vez necesitaríamos basarnos en una organización social para eso. Gracias. Y ligada a esta pregunta, Adri Almeida desde Facebook nos dice, si hablamos de evidencia física, ¿cómo nos respaldamos en casos de violencia psicológica? ¿Cuál sería la evidencia en la violencia psicológica como profesionales? Bueno, esta es la parte más terrible. Como ustedes saben, hasta hace, no sé, 10 años existía la Ley 103, que era una ley que permitía la protección principalmente a las víctimas. El momento que se creó la ley contra la violencia, contra la violencia contra las mujeres, y se determinó que la violencia doméstica es un delito, todo se complicó. Porque no es lo mismo probar una contravención y que me den un medio de protección, que es lo que se hacía antes cuando había las comisarías, a yo tener que probar que el otro cometió un delito que probablemente amerita la cárcel. Entonces, esta situación jurídica que está mal, que las personas que trabajamos en violencia hemos denunciado, que estamos intentando todo el tiempo modificar y que no se ha logrado, es el primer paso. O sea, hay que cambiar la ley para que haya diferentes niveles de protección, no solo de penalización, sino principalmente de protección. Entonces, lamentablemente, la violencia psicológica está tipificada como un delito. Y digo lamentablemente porque para probar un delito, ¿no es cierto?, yo tengo que tener evidencias y lo psicológico es muy difícil de evidenciar.
Hoy en día, yo tengo una colega profesora también que se llama Graciela Ramírez. Ella está validando una herramienta, un test que pueda servir justamente como evidencia de violencia psicológica. Entonces estamos esperando que bueno, pronto pueda culminar con su trabajo, que esto sea aceptado por la Fiscalía para que haya una herramienta real con la que se pueda probar. Mientras tanto, salvo que las secuelas sean muy serias, como por ejemplo un intento suicida, es muy difícil de probar la violencia psicológica. Y lamentablemente los que tienen que probar esto son los peritos psicológicos de la Fiscalía, que tampoco suelen tener la sensibilización o las herramientas para hacerlo. Entonces, realmente estamos en una situación que, de nuevo, hay que abordar por varias aristas. Hay que cambiar la ley, hay que mejorar la capacitación de los peritos y hay que presionar para tener herramientas que permitan probar, porque la violencia psicológica es un elemento abstracto, ¿no? No se le puede tomar una foto, ¿no? Un test o algo que tú tomes no necesariamente va a certificar que tú eres víctima de violencia psicológica, porque las consecuencias son súper variadas. Entonces, de nuevo, yo sé que lo que digo es desesperanzador, pero creo que también nos ayuda a ver en la realidad en dónde estamos y dónde deberíamos enfocar nuestras energías para cambiar la ley y que realmente sirva para proteger a las víctimas. Gracias. Tengo otra pregunta desde Facebook para Nicole. Es puntualmente para ella. Nos dice Crisol Galvez. Para Nicole, ¿tú consideras que la autogestión ayuda o es una herramienta para las mujeres, a las mujeres para salir de la violencia intrafamiliar? Yo creo que, el tema de la autogestión le ayuda a que pueda tener un poco más de seguridad en los temas en los que ella podría trabajar. O sea, por ejemplo, si tiene algún emprendimiento, si tiene alguna iniciativa de querer realizar un emprendimiento, por ese lado es una buena fuente de apoyo, ¿no? Y aparte, la autogestión también, como dije en la exposición, es el de formar como que estas redes de apoyo para que se vayan visibilizando todas las formas de violencia de género que existen. Entonces, el poder conocer, que hay distintas formas de violencia, tal vez hacen que las mujeres puedan ir poco a poco saliendo de esa dinámica. Entonces, eso me parece que sí es importante. Y ya. Gracias, Nicole. Ok, tengo otra pregunta de Yadira Llanes y ella nos dice, buenas noches, ¿por qué las personas que son víctimas de violencia perdonan a sus maltratadores? Bueno, yo creo que ahí habría que cuestionar el término del perdón, ¿no? Si realmente hay un perdón consciente, profundo, que viene de una reflexión individual o es más bien una forma de supervivencia. Hay un fenómeno bien conocido en la psicología que se llama la identificación con el agresor y que justamente es un proceso en el cual la víctima se hace aliada del agresor, pero no porque le perdone o le quiera, sino porque tiene tanto miedo que esa es la mejor forma de sobrevivir. Entonces yo creo que sí, en cada caso habría que ver si no está sucediendo más bien eso, ¿no? Que la víctima tiene tanto miedo de la situación que la mejor forma de sobrevivir es aliarse al maltratador, darle la razón, perdonarle, regresar con él, etc. Por eso les decía, hay que tener mucha delicadeza y mucha compasión con estos juicios rápidos con las víctimas, ¿no? Siempre háganse la imagen de la mosca atrapada en la telaraña. No es tan fácil porque hay una red de un montón de cosas que impide que la víctima o se dé cuenta de lo que está viviendo o dándose cuenta que de verdad pueda salir de esa situación. Perfecto. Junior Vera nos pregunta, buenas noches, ¿me podría explicar un poco más de eso de la violencia en espacio donde hacía referencia a los niños jugando fútbol en el patio? Gracias. Sí, era un ejemplo de la violencia naturalizada, ¿no?
les decía que este es un tema que, bueno, todavía no ha llegado a discutirse acá, pero se ha discutido ya en muchos países europeos y que tiene que ver con el uso de los espacios, ¿no? Y un ejemplo del uso de los espacios son los patios de recreo en las escuelas. Entonces, algo y que se ve acá también mucho, ¿no? En las escuelas mixtas, como los niños, los varones, haciendo una actividad, entre comillas, tradicionalmente masculina, ¿no es cierto?, de esta masculinidad hegemónica, se toman la totalidad del patio de juego, excluyendo a los otros niños que quieren jugar a otras cosas. Y esto crea un mensaje, ¿no?, de qué actividad es más importante que otras. Entonces, ¿y quiénes son más importantes y quiénes tienen más derecho a usar el patio que otros? Entonces, un poco la reflexión va porque parece una simpleza y parece una tontería, pero en realidad, en el pequeño espacio de la escuela se está recreando lo que pasa en la vida real, ¿no? O sea, cómo los hombres que ejercen cierta masculinidad tienen todo el espacio público y ese espacio se va reduciendo para otros hombres que tienen otras masculinidades y para las mujeres. Entonces, por ejemplo, en España, que es donde han desarrollado mucho este tema, ahora se habla de los patios de juego inclusivos, donde se han hecho, por ejemplo, otros espacios de juego que son más bien a juegos mixtos, donde pueden participar niños y niñas, donde ya no se excluye a las niñas o a los varones que no juegan fútbol. Y entonces empiezan a darse otras dinámicas donde todos los niños pueden usar el espacio por igual. Entonces va un poco por este lado, era un ejemplo de mostrarles cómo hay cosas que tenemos pues muy naturalizadas, ¿no?, que nos parecen súper normales, pero que en realidad están dando una declaración del orden que debe tener el mundo basado en el sometimiento de unos sobre otros. Nina Falanga nos dice: buenas noches, Ale. Aunque a nivel experiencial y material se sale de la relación violenta, físicamente ya una está incolume y el seguro. ¿Tú crees que a nivel psicosocial se puede lograr abandonar definitivamente las secuelas de la relación violenta? Y en caso de violencia sexual, ¿qué pasa con las secuelas psicológicas y sexuales? Bueno, este es un tema complicado porque hay muchas formas de relacionarse con la violencia. Cuando la violencia ya ha producido un daño profundo, ¿no es cierto?, a nivel psicológico, lo que conocemos como trauma, ya es, digamos, para usar una metáfora, es como un hueso roto, ¿no? O sea, el hueso se puede volver a soldar, puede volver a ser funcional, pero nunca va a ser el hueso original. Siempre que nos saquen una radiografía va a estar la marca de donde se rompió. Y es lo mismo que pasa con el psiquismo cuando vive expresiones de violencia traumáticas, ¿no? El ejemplo es la violencia sexual. La violencia sexual siempre es traumática. Y en este sentido, lamentablemente, las secuelas para las víctimas, en términos generales, son permanentes, porque nunca se va a poder superar el trauma de una violencia de esta magnitud. Lo que sí se puede hacer con mucho acompañamiento psicológico, con mucho acompañamiento comunitario, es que uno pueda seguir viviendo de una manera muy funcional y muy plena a pesar del trauma. Pero el trauma queda ya inscrito en nuestra historia y por eso es tan importante prevenir, porque si no lo que estamos haciendo es exponiéndonos a situaciones que no tienen cura, que no tienen reparación y que, como les digo, en el mejor de los casos se puede lograr que una persona víctima de violencia tenga una vida plena, pero eso requiere también mucho trabajo y en muchos casos es un trabajo muy doloroso. Y no siempre las secuelas son psicológicas, a veces hay secuelas que son, por ejemplo, psicosomáticas, ¿no?, que son mucho más graves de atender, como dolencias físicas, enfermedades autoinmunes, etcétera. Entonces, yo creo que este es un tema bien importante y que hay que darle la cara porque a veces creemos, ¿no? Yo he visto mucho esto, ¿no? Me dicen, necesitamos una psicóloga para atender a una víctima de violencia. Sí, pero una psicóloga funciona en diferentes niveles. Uno,
para que pueda tener los elementos para salir de esa relación, y otro muy posterior que va a durar probablemente mucho tiempo para que pueda, a pesar del trauma vivido, tener una vida lo más funcional posible. Y también quería decir que también va a depender mucho de cómo uno se involucra en la relación de violencia. Yo, a lo largo de estos años, he hecho una observación que, bueno, estoy tratando de ampliar y de sostener, y es que yo he podido identificar que hay dos tipos de relaciones violentas, ¿no? Hay mujeres que se involucran en relaciones violentas porque vienen de procesos familiares violentos, y entonces la violencia está muy naturalizada, es como una forma de relación muy de su cotidianidad, ¿no? Entonces es muy difícil identificar cuál es el límite. Ahí, por ejemplo, estamos hablando de que ya hay una afectación permanente en cuanto a entender la violencia y darse cuenta. Pero hay muchos otros casos donde yo encuentro que hay mujeres que no tienen este trasfondo de violencia, ¿no es cierto? Que son, podríamos decir, que tienen una salud mental, entre comillas, estándar, y que terminan involucradas en relaciones de violencia, y que esto tiene que ver más bien con encontrarse con un maltratador que tiene rasgos psicopáticos. Y que a partir de estos rasgos psicopáticos crea este envolvimiento a la víctima hasta que se vuelve muy difícil de salir. Por eso es que también a veces nos encontramos muchas mujeres que no tienen antecedentes de relaciones de violencia en su familia, que no han tenido relaciones violentas antes y quedan atrapadas en una relación muy complicada, ¿no? Y ahí no tiene que ver con el pasado de la víctima o con sus heridas personales, sino con encontrarse con un tipo de personalidad que en la psicología, bueno, le decimos psicopática, y que justamente tiene la característica de que no es detectable. Esa es su característica, ¿no? No es detectable hasta que ya produce daño. Entonces yo creo que hay que ver ahí las diferencias. Lo que yo he visto en la práctica es que las mujeres que se involucran con maltratadores psicopáticos y que no tenían antecedentes de violencia son generalmente quienes logran salir de las relaciones de violencia y logran como salir con menos secuelas, digamos, aunque puede haber eventos muy traumáticos. Pero en las mujeres que han tenido procesos de violencia desde siempre en su vida, probablemente es muy difícil que salgan de la relación, o que si salen vuelvan a involucrarse en otra relación violenta, o que a su vez reproduzcan violencia con otros, como por ejemplo con sus hijos. Entonces ahí estamos hablando de otro tipo de abordaje donde ya hay una secuela incluso intergeneracional. Entonces yo te diría que habría que ver el caso a caso, pero en términos generales todo lo que se conforma como un trauma queda para siempre, ¿no? Como te digo, se puede tener una vida muy funcional, muy plena, pero no se puede borrar ese elemento de la historia personal. Muchas gracias. Creo que esta pregunta es para Nikki. Estela Pachacama desde Facebook nos dice: ¿existen en el Ecuador experiencias de proyectos de autogestión para ayudar a mujeres víctimas de violencia? Sí, o sea, como dije en la exposición, se han creado o sea, como que en el marco de la cuarentena se han creado plataformas de apoyo a como esas mujeres que poseen emprendimientos para poderles ayudar a que puedan vender sus productos, ¿no? Esas son como que las formas en las que se están organizando en territorio para poder combatir ahorita la escasez de intermediarios que vayan a ver, por ejemplo, los productos en el área rural. Eso. Chévere, gracias, Nicole. Tengo otra pregunta de Cindy Navarrete Mera. Dice: buenas noches. ¿Se podría decir que el ser humano es violento por naturaleza o es la sociedad que lo corrompe? No sé si hay poner las miradas de las dos. Sí, para mí esa es una pregunta filosófica, pero como les digo, la violencia es una
es una experiencia propia de nuestra naturaleza animal. O sea, no es ajena al ser humano. Y como les decía, la violencia para la supervivencia está inscrita en el lado nuestro de supervivencia. El tema es que nosotros, no sé si gracias o a pesar de que tenemos inteligencia y que tenemos lenguaje, hemos aprendido a utilizar la violencia de manera instrumental para obtener poder sobre otros. Esa es la violencia problemática. Perfecto. Daniela Morejón nos dice, Alex, ¿ustedes tienen una manera colectiva entre colegas para exigir que el sistema judicial funcione de manera más óptima? Bueno, estamos intentando, yo soy psicóloga clínica y hemos en los últimos 2 años, hemos tratado de reactivar el Colegio de Psicólogos Clínicos, desde donde estamos tratando de hacer algunas gestiones, tanto en el tema judicial como en el tema de salud mental en el sistema público. Pero es un proceso súper difícil, ¿no? No es como que ya logramos hacerlo porque es un sistema gigante que funciona súper mal. Yo creo que aquí sí es importante como empezar a sumar otros colectivos desde otras áreas y hacer como mucha presión desde diferentes aristas ciudadanas para poder mejorar este tema. Perfecto. María Moya nos pregunta, y quizá pues, bueno, esto pueden responder las dos, pero creo que está más enmarcado hacia Nikki. Dice, dentro de un sistema económico capitalista, donde el mercado lo gobiernan las grandes industrias, ¿qué tan viable es la autogestión como solución a la opresión hacia las mujeres? O sea, el tema es que la autogestión es una alternativa, considero yo, que combativa para, o sea, hacia el sistema capitalista, ¿no? Entonces, si tú le unes al feminismo y a toda esta onda de la economía feminista, o sea, sí, yo sí considero que es viable porque estás como que contraponiéndote a lo que demanda el capitalismo como tal, ¿no? Entonces, me parece que sí es viable y que se debería tal vez fortalecer ya las alianzas que hay desde ahorita en cuanto a la autogestión. Gracias, Nicole. Tenemos una última pregunta de Angie Sevillano. Ella nos dice, buenas noches, estimada. ¿Qué factores personológicos o ambientales desde la infancia predisponen a las víctimas de estos patrones de pareja? Esto ya se habló un poquito, pero no sé si hay algo más que agregar. No, justamente es lo que había dicho hace rato, ¿no? Que tal vez este es un prejuicio que viene un poco de la deformación de una concepción psicológica, ¿no? De pensar que las víctimas siempre tienen estos patrones y, como les digo, yo en mi observación clínica he visto que hay estos dos caminos. Personas que sí, que están viviendo en situaciones de violencia desde siempre y que replican lo que conocen, lo que les parece normal y cotidiano, pero también personas que se encuentran con personalidades psicopáticas donde no necesariamente se da el patrón. Ahora, tal vez lo que yo podría agregar a esto es que tenemos que entender que los patrones de violencia de pareja no son individuales, son colectivos, porque hay muchos elementos en la cultura popular que también facilitan esto. Por ejemplo, el amor romántico, ¿no? Todos los preceptos del amor romántico, los que vemos en las películas, que están en los libros, en los cuentos, estas ideas de que el amor todo lo puede, que está en los matrimonios religiosos se dice, ¿no? El amor acepta todo. Todos estos son elementos ideológicos que también favorecen que se repitan patrones de violencia. Entonces, sí hay que ver que lo individual también está sostenido en lo colectivo, en lo cultural. Entonces, más de una vez yo he visto esto, ¿no? Hay mujeres que quieren salir de una relación de violencia y aparece todo este entorno diciendo, no, pero hay que luchar por el matrimonio, pero el amor lo puede todo, pero tú tienes que aprender a perdonar. Y entonces eso va también conformando los patrones, estos patrones repetidos. Entonces es como tener una mirada multifactorial, digamos. Chévere.
Dora Sánchez nos pregunta, buenas noches, estimadas. ¿Cuál es el seguimiento que se les da a víctimas de agresión y qué instituciones les brindan ayuda? Bueno, ahí depende de la institución. En nuestro país, la mayoría de los servicios o todos los servicios de atención a víctimas de violencia están en iniciativas ciudadanas y privadas, ¿no? O sea, fundaciones, ONGs. Yo ahí sí no te podría decir específicamente qué brindan porque hay diferentes ayudas, ¿no? Hay gente que da ayuda legal, que da ayuda psicológica, que da albergue, como la colega Nikki, ¿no es cierto?, que también facilitan la autogestión. Entonces, yo creo que habría que ver un poco hacia dónde van. Del Estado definitivamente no hay nada que sea significativo y que realmente facilite la protección. La mayoría de las iniciativas son privadas. Yo vi ahora que hay algunos colectivos que a propósito de la cuarentena han publicado en el Facebook como listas justamente de las instituciones en las diferentes ciudades que dan albergues, que hacen seguimiento, que dan asistencia legal. Tal vez por ahí se podría ir conociendo qué es lo que hay, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas alrededor del tema y bueno, vamos cerrando el espacio. Les agradezco mucho a Alexandra y a Nicole por su presencia aquí esta noche, por su tiempo para pues, poder conversar de este tema tan relevante hoy en día. Les recuerdo que el próximo miércoles tenemos el último encuentro, sí, que es el taller de salud comunitaria y bioseguridad, que estaremos pues de la misma manera encontrándonos por el mismo medio el siguiente miércoles. Ustedes conocen de igual manera personas que quieran sumarse a estos espacios y ya no hayan alcanzado la inscripción, pueden sumarse a través de la página de Facebook @voceslibresdc o la radio comunitaria www.informatepueblo.com. Les agradecemos mucho su presencia, gracias a todos los que hemos estado aquí, gracias a las ponentes que nos han brindado soporte esta noche. Muchas gracias también. Chévere. Muchas gracias. Que tengan una excelente noche.